la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos con la palabra en Un Café con Fe, en este inicio de jornada. Que el Señor bendiga la vida de cada oyente, cada persona que ya se prepara para ir rumbo a su trabajo o los peques al colegio. Un abrazo para todos ellos, y esta palabra también queda allí alojada a manera de podcast en nuestro portal, si usted no puede escuchar quizás nuestro programa. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto: está hablando acerca de el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios. Cuando hablamos de seres humanos, sabemos que no toda persona, por ser creada por Dios, confesará a Cristo como su Salvador. Por ende, si las personas no se arrepienten, la Escritura dice que indefectiblemente irán a una condenación eterna. Eso dice la Escritura y en eso creemos. Y aunque sabemos también que la salvación de Dios no depende del hombre, la palabra nos enseña que es por gracia y no por nuestras obras, lo que dice la Escritura, que nuestra salvación es por gracia. Y hemos aprendido que la gracia es ese regalo inmerecido que el Señor nos da, es dado de parte de Dios a los seres humanos, en este caso, la salvación. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, le dice a la iglesia en Corinto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Está el apóstol Pablo llamando a exhortación a la iglesia, diciéndole: es necesario que nos examinemos, como haciendo un llamado a la iglesia, diciendo: es necesario que ustedes se examinen y determinen si se encuentran en la fe, si están caminando de acuerdo a la fe que profesamos. Y ese mismo mensaje, estimado oyente, ese mismo mensaje es para nosotros hoy, que necesitamos examinarnos nosotros mismos para saber si estamos en la fe. Pero cuando esta palabra habla acerca de si estamos en la fe, no está hablando acerca de el creer para obtener un logro, no. Está hablando acerca de mantenernos en la senda de Jesucristo, en el camino correcto. Entonces, esa es la gran reflexión hoy. ¿Estamos en la senda? ¿Estamos en los del camino? Cuando empezaron a identificar a los primeros creyentes, algunos les nombraron los del camino, y luego en tierra de Antioquía les llamaron por primera vez cristianos. Pero así los identificaban, porque eran personas que caminaban en la senda del Señor. Así que cuando Pablo exhorta y hace ese llamado a la iglesia en Corinto, tal vez la duda asaltó en ellos si eran o no eran de el grupo o hijos de Dios, del grupo de esos salvos.
de ese grupo a los que les dieron ese regalo de gracia. El contexto bíblico nos muestra características de un verdadero cristiano. Existe un texto ahí, precisamente, el que estamos examinando. Y si leemos el inicio de esa porción, nos damos cuenta que Pablo llama la atención a la iglesia en Corinto. Y si usted se remonta a la parte final del capítulo 12, al final encontramos que Pablo muestra su temor con respecto a lo que él ya venía deduciendo, a lo que estaba ocurriendo con Corinto, cuando dice: temo que voy a encontrar peleas, que voy a encontrar celos, que voy a encontrar enojo, egoísmo, calumnias, comentarios o chismes, arrogancia, conductas. Y dice: voy a quedar entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. Sus viejos pecados. No se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad, ni de el intenso deseo por los placeres, porque era una ciudad difícil donde había muchísimo pecado. Y el anhelo del apóstol Pablo, y en oración, anhelaba que la iglesia creciera en santidad y en búsqueda completa del Señor. Entonces el apóstol Pablo encara toda esta situación diciéndole: bueno, es necesario que ustedes se examinen. De ahí viene el verso, después de que él describe y sabía lo que estaba ocurriendo. Es necesario que se examinen si son o no son. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense ustedes mismos. Si ustedes saben que Jesucristo está entre ustedes. Por eso el verso 11 de ese mismo capítulo 13, Pablo les presenta una pequeña lista de cómo es la generalidad de vida de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. Cuando les dice: amados hermanos, termino esta carta con estas últimas palabras. Les dice: estén alegres. Les dice: crezcan en alcanzar la madurez. Les dice: unos a otros anímense constantemente. Les dice: vivan en paz, vivan en armonía. Y ese Dios de amor, el Dios de paz, va a estar con ustedes. Es lo que dice Pablo finalizando la carta. Ahora, con esto podemos decir que un verdadero cristiano vive alegremente. Y esa alegría no es fiesta, no es embriaguez, no, como algunos se imaginan, no, sino que en medio de las dificultades o de la abundancia siempre pueden alcanzar un nivel de felicidad, pero la felicidad que viene de parte de Dios, no la felicidad que proclama el mundo, que es una felicidad pasajera, una felicidad que se obtiene por placeres, y no era eso a lo que se refería el apóstol. Pablo habla sobre alcanzar la madurez como segundo punto, es decir, ¿a qué se refería? En el final del verso 12, cuando dice: ¿no han abandonado sus viejos pecados? Cuando está hablando a la iglesia en Corinto, lo que indica que los cristianos están maduros cuando en sus vidas ha desaparecido la práctica del pecado, y más en aquellos que estuvieron viciados en ellos, o en aquellos que estuvimos viciados y sumergidos en el pecado, a los cuales les llama viejos, enfatizando ese tipo de pecados sensuales o conductas desordenadas muy de moda, que ahora es común. Es común. Pero el Señor les llama a caminar de una manera
especial. Les llama a vivir en esa santidad. Porque vivimos en medio de un mundo donde hay peleas, donde hay celo, donde hay enojo, donde hay egoísmos, donde hay calumnias, donde hay adulterios, fornicaciones, donde hay homosexualismo, donde hay arrogancia, donde hay un sinnúmero de cosas que ocurren y son permitidas y son vistas como normales. Pablo habla acerca de que nosotros debemos animarnos unos a otros, vivir en paz, vivir en armonía. Es como si hablara acerca de cambiar completamente nuestra manera de vivir, y es así. Pero cuando habla de vivir en paz, en armonía, es el Espíritu Santo el que produce esto en medio nuestro. Entonces, habla acerca de el gozo, habla acerca de la paz, el animarnos, el ser benignos, el ser bondadosos, el ser mansos, controlados, pacíficos, pacientes, que nuestra vida esté llena de fe siempre en Cristo. Entonces, qué importante entender que el Señor quiere que nosotros crezcamos y que nosotros nos examinemos en este recorrido de vida. Pablo había identificado diferentes situaciones en la iglesia en Corinto, y créame que son situaciones muy similares a las que se viven hoy en la actualidad. Recordemos que cuando hay una vida de pecado hay consecuencias con el pecado. Por eso Pablo les está diciendo: examínense. Y examínense ustedes mismos y determinen si están o no en la fe. Y es el mensaje que él predica, el mensaje que ha estado en toda la Escritura. La realidad bíblica es que el producto del pecado es que las consecuencias son nefastas y avanzan. El pecado no solamente demuestra una actitud errada hacia Dios, sino que nos produce una vida llena de circunstancias dolorosas. Y lo peor es que esto irá en aumento. Por eso Pablo les llama y les exhorta a que se examinen. Hoy en día, estimado amigo, como en la época de Corinto, en la iglesia en Corinto, habían muchos pecados que son vistos o eran vistos, al igual que hoy, que son vistos como actitudes normales entre los hombres. Al punto que legalmente, usted ha escuchado el término, por ejemplo, el libre desarrollo. El que cada persona determine qué vive, qué quiere vivir. Ese libre desarrollo lo proclama o se proclama en todo el mundo para que todo el mundo vea ya como normal. Y estamos viviendo en unos tiempos difíciles, donde se cumple la Escritura y donde dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Estamos en una época donde a nivel pecaminoso se abunda y el nivel pecaminoso se ve como normal. Hay diversidad, el término diversidad hoy en día es muy común. Y ese término diversidad encierra muchas tendencias que no provienen de la Escritura. Por el contrario, en la Escritura son denunciadas como pecado, como cosas que van en contra de lo que Dios determina. Sexo libre, alcoholismo, una dosis
permitida de drogas en diferentes o en cada persona, y los gobiernos del mundo lo permiten. Chisme, vulgaridad, en medio de una sociedad de consumo. Ahora no queremos hablar y decir que nosotros somos o estamos en una burbuja donde nos alejamos de esto. No es la sociedad y es lo que vemos. Pero nosotros no practicamos el pecado. No practicamos ese tipo de pecados. Estamos libres. El Señor nos ha alejado de allí. No nos deleitamos en el mundo y en el pecado que se vive en el mundo y se ve como normal. Si estamos en Dios y si seguimos la fe de Cristo, debemos tener una vida que no practique el pecado y una vida que tenga claridad respecto a lo que el pecado puede hacer en la vida y el pecado cómo es desagradable ante Dios y el pecado cómo nos separa de Dios. El Señor quiere que nosotros vivamos de una manera santa, donde nos examinemos constantemente. Examinemos. Es necesario que nosotros guardemos nuestra vida de santidad, nuestra vida en medio de una búsqueda continua del Señor. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Ese es el llamado del apóstol Pablo en Corintios y en la segunda carta. Oramos, dice Pablo, a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. El deseo de Pablo era que la iglesia se mantuviera en santidad. Nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Era el deseo de él como apóstol, como un padre espiritual para ellos. Por eso les dice: yo les escribo estando ausente, para no usar severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. O sea, él entendía y sabía lo que se estaba viviendo allí, y el anhelo era de que ellos fueran edificados en el Señor, edificados en Él. Él les escribe con un corazón sincero. Si usted retrasa en su Biblia y se va al capítulo 1, cuando él está saludando, dice en el verso 4 del capítulo 1, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y en medio de esa tribulación y ese consuelo está denotando que es también la batalla del Hijo de Dios contra el mismo pecado, contra una sociedad pecaminosa y donde todo es válido. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Somos consolados en Él, y en Él nosotros encontramos consolación para santidad. Por eso, más adelante, si usted examina esta carta, dice Pablo en el capítulo 2, en el verso 14, mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y Pablo lo que está diciendo aquí es: el cristiano genuino, verdadero, se conoce porque expele ese olor a Cristo, ese olor a santidad. Porque para Dios somos grato olor, dice Pablo, grato olor de Cristo a los que se salvan, y en los que se pierden, pues olor a muerte. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos
olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Mira la capacidad y el peso de la presencia del Señor en esta carta, donde le está diciendo a la iglesia en Corinto: es necesario que nosotros nos impregnemos del olor a Cristo. Y cuando está hablando acerca de esto, le está diciendo a la iglesia: es necesario, muy necesario, que caminemos oliendo a Cristo. Cristo huele a santidad, Cristo huele a limpieza. Pero esto, estimado amigo, también va en cada persona, en cada creyente, en cada cristiano. Me refiero a que usted conoce su vida, usted conoce las batallas espirituales, usted conoce de dónde viene, usted conoce la concupiscencia pasada. Cuando hablamos de la concupiscencia, estamos hablando de la información de pecado que ha quedado ahí en usted, en esa tendencia pecaminosa, y que querrá siempre dañarle y que querrá siempre venir. Pero por eso Pablo está diciendo que es necesario tener ese grato olor de Cristo que está en los que se salvan. En los que se pierden es olor a muerte. El pecado huele, la santidad huele. Cuando alguien está en santidad, huele a limpieza, se nota, hay testimonio. Si alguien está en pecado y quiere ocultarlo, por más de que quiera ocultarlo, se denotará. Pero cuando una persona camina en santidad, se notará su camino de santidad. Y es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto: mira, huele a Cristo. Y es una puerta que se abre para nosotros, estimado amigo, para que nosotros anhelemos tener el olor de vida para vida. Y dice Pablo: nosotros no somos como muchos que medran la palabra. Estimado amigo, hoy en día es tan normal encontrar lugares o enseñanzas donde se medra la palabra, donde se le ha puesto liviandad a la palabra, donde se endulcoró la palabra para presentar una palabra simple, entre comillas, sencilla, porque el fin o el objetivo es otro. Pero aquí Pablo dice: no somos como los que medran la palabra falsificándola, sino que con sinceridad de parte de Dios. Esa es una palabra muy clave hoy, sino con sinceridad. Entonces, sinceridad de parte de los que enseñamos la palabra, de los que tenemos esta responsabilidad, pero también sinceridad del que recibe la escritura, del que recibe la palabra de exhortación, para estar confrontado de una manera especial delante de Cristo, entendiendo que la vida cristiana no es una vida de ritos o no es una vida religiosa, sino es una vida donde todos los días morimos para encontrar santidad, y todos los días rendidos al Señor tenemos que rendirnos y humillar y golpear este cuerpo, esta carne, y someterla a la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo hará esa obra maravillosa. Es la obra del Espíritu Santo. Pero pondré todo mi empeño. Que usted, estimado amigo, ponga todo su empeño en buscar el nombre maravilloso de Dios. Por eso Pablo habla con tanta sinceridad. Y si usted mira otro pasaje, por ejemplo, en el capítulo 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Está diciendo esta palabra nuevamente Pablo: miren, nosotros no desmayamos, nosotros renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, nosotros no caminamos con astucia, nosotros no pretendemos adulterar la palabra, la queremos presentar abiertamente para que todo el mundo la conozca, excepto aquel que no encontrará salvación. Pero también dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mira, qué importante es clamar al Señor por misericordia, misericordia verdadera, para que los ojos sean abiertos y para que caigan las vendas espirituales en tu vida misma, en tu casa, con los tuyos, para que las vendas espirituales caigan completamente y haya libertad real, libertad gloriosa, libertad de parte de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos nosotros la libertad en Cristo siempre? Pablo exhorta a vivir en la fe. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Está hablando acerca de eso, de que nuestra carne es sometida de tal manera que nuestra vida camine por la fe, pero por la fe salvífica, por la fe que nos lleva a la salvación. Y luego dice Pablo más adelante: es que esta leve tribulación será momentánea y producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que haya un peso de gloria en nuestra vida, estimado amigo, un peso de gloria. El anhelo de Pablo enseñando toda esta palabra era que la iglesia en Corinto se revistiera de santidad. Por eso en el capítulo 5 dice: por eso también nosotros gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y esa habitación celestial es la santidad, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Estimado amigo, es necesario hoy vestirnos de santidad, no una falsa santidad, sino la santidad genuina que proviene de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora tiene sentido lo que leímos al principio, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a la iglesia: iglesia, examínate. Es ahí donde luego en el capítulo 5, en el versículo 17, él proclama ese versículo que es muy famoso y que la gran mayoría de cristianos lo conoce. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¡Qué bendición este verso bíblico! ¿Sabes de qué está hablando allí? De la nueva naturaleza. Entonces aquel que se examina, aquel que se reviste de santidad, aquel que anhela la santidad, aquel que entiende que la batalla es cerrada, es dura, es difícil. Nadie ha dicho que sea una batalla fácil, enfrentando el pecado o enfrentando las propias concupiscencias con la información de pecado del pasado. Pero entendiendo que nuestra vida va caminando revestida por el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios de libertad nos ayudará a revestirnos en santidad y a caminar en santidad.
Qué bendición es cuando puedes terminar un día y dices, este día pasó y lo pasé en victoria, en santidad. Porque la vida del creyente, estimado amigo, estimado oyente, la vida del creyente se vive un día a la vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo que hiciste en tu pasado quedó atrás. Si ahora te revistes de santidad, si tomas decisiones firmes, porque para llegar a ser de este talante hay que tomar decisiones firmes, hay que renunciar al pecado, hay que renunciar a aquello que quiere dañarnos, aquello que quiere devastarnos, aquello que quiere dañar nuestra santidad. Querido amigo, vivamos para la santidad de Cristo, revistámonos, examinémonos, que nuestra vida sea templo del Dios viviente. Por eso Pablo luego, capítulo 6, verso 14, les dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Eso es guardarnos, guardémonos. Entonces, el apóstol Pablo habla de un pasaje bíblico conocido en el verso 16 del capítulo 6. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y termina el capítulo 6 y empieza el capítulo 7 diciendo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y con ese verso terminamos, para que quede grabado en tu corazón. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo perfecciono la santidad? Temiendo a Dios cada día. Limpiémonos. ¿Te has contaminado? Ven a Cristo, límpiate. ¿Has visto lo que no tenías que ver? Ven a Cristo, límpiate, arrepiéntete, perfecciona la santidad en el temor a Dios. Dile al Señor que te ayude, que te revista y que te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias, ayúdanos, oh Dios, a vivir en santidad. Ayúdanos, oh Dios, a vivir cada día en santidad. Ayúdanos, oh Dios, a vivir cada día delante de tu presencia, anhelando tu presencia gloriosa en nosotros. Te lo pedimos hoy, anhelamos tu presencia. Por favor, santifícanos. Por favor, santifícanos cada día más. Límpianos de toda contaminación. Límpianos de toda contaminación de carne y espíritu. Y por favor, que podamos perfeccionar nuestra santidad temiéndote, como dice esta palabra. Te lo pedimos hoy, en Cristo Jesús. Amén.